¿Eres el más fuerte solo porque eres Satoru Gojo? ¿O eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? ¿Y ahora de qué se ríe? De nada. En Jujutsu Kaisen 0 se habían mostrado escenas y varios indicios del pasado del personaje Satoru, pero es gracias a este arco que no solo le dan sentido a todo esto, sino también se demuestra que el señor Gege es uno de los mejores mangakas actuales. Este es personalmente mi arco favorito de Jujutsu Kaisen, esas vibras de alegría y felicidad que transmite el opening, lo bonito que se ve la ambientación del anime. Pero pues bueno, pasando a la historia, este arco comienza con el diálogo de Suguru Geto mientras absorbía y exorcizaba una maldición. Lo que me agrada esta escena no es solo el hecho de que mientras lo dice se muestra un frame de él con las dos niñas que salvó, sino también uno de la confrontación de él y Satoru que pasa al final. Aquí la historia quiere reflejar que este no solo el pasado de Satoru, sino también la historia de Geto y por qué este personaje tomó las decisiones que tomó. Y esto es algo que pega al espectador porque el personaje de Geto tiene muchísima química con Satoru. Las interacciones entre estos dos personajes funcionan porque se nos da un contraste, y es que Satoru y Geto son los hechiceros más fuertes de todo el mundo de Jujutsu. Hasta ellos son conscientes de eso. Incluso siendo estudiantes tienen diálogos que dejan ver que ambos tienen esos aires de grandeza, pero a pesar de ser los más fuertes con diferencia, ambos son diferentes en el hecho de que Satoru nació siendo alabado con los ojos esos del infinito y siempre gozó de las bendiciones de su talento. Incluso se hacen chistes con que la ropa de Satoru es demasiado cara, y es normal porque viene del clan más importante y siendo el mejor, mientras que Geto no es así. Este personaje tiene un talento al mismo nivel que el de Satoru, pero este ha visto lo peor del mundo de la hechicería. Incluso tiene que sentir el horrible sabor de las maldiciones cada vez que exorciza una, y a diferencia de Satoru, él no es una persona admirada o inflada. Todo eso, y que también tiene la experiencia de la niña esa Riko Amanai, y que no parece que lo que está haciendo mejore realmente al mundo de Jujutsu, pues es lógico que Geto tome las decisiones que tomó para convertirse en el villano del tomo 0. Pero regresando a la historia, en síntesis, mandan a Satoru y a Geto a proteger a una niña que es Riko Amanai porque es la elegida para un ritual, mientras que por otra parte Touji Fushiguro, el padre de Megumi, es contratado para matar a la niña, y su plan es bastante interesante. Primero publican una recompensa en el mercado negro para que varios randoms vayan contra la niña. Es aquí donde se enfatiza más el exceso de orgullo y confianza que tienen Satoru y Geto, ya que nunca creyeron que realmente estuvieran en peligro, hasta que cuando llevaron a Riko a la escuela y bajaron la guardia, les aparece Touji por detrás. Ok, sí, este es un muy buen personaje, tampoco es como que me haya súper encantado, pero funciona. Toda su backstory de nacer en el clan Zenin, ser un rechazado a pesar de ser fuertísimo, solo por el hecho de no tener energía maldita, para después abandonar el clan y su familia para dedicarse a ser una especie de mercenario. Y aquí es donde se hace presente lo que dije de la confianza de Satoru, y es que en ningún momento pensó que Touji le fuera una amenaza, y hasta pensó que lo que haría Touji es ir directo por Amanai, y es aquí donde Touji logra derrotar a Satoru para después no solo ir a matar a Riko, sino también papearse a Geto. Aquí es donde no solo vimos a los dos hechiceros más fuertes perder, sino también vemos que a pesar de todo el poder que tengan, no pudieron proteger a una niña. Sí, obviamente Satoru luego va y se papea a Touji, pero para este punto su misión, que era proteger a Riko, ya era un fracaso, porque la niña que en sus últimos momentos quiso vivir y no ser un sacrificio murió en un parpadeo. Es aquí donde Geto entiende que si quiere hacer un cambio, porque son los mismos humanos, o como él le dice, monos, que provocaron todo esto. Y Satoru, cuando se entera de lo que hizo su amigo y va y lo confronta a esa famosa escena enfrente de un KFC, que entiende, o más bien reflexiona al fin, todo lo que yo he comentado en este video. Por eso, cuando tiene la oportunidad de terminar con su mejor amigo, no lo hace, porque sabe que podrá ser el más fuerte, pero eso no impidió que pasara todo por lo que pasó su mejor amigo y lo que sufrió Riko, tanto que su única opción es priorizar mejorar las cosas, y por eso va a buscar a Megumi y se vuelve un maestro en la escuela de brujería, porque el personaje entiende que debe asegurarse de que el futuro de la hechicería no sea una maldición que alguien como Geto tenga que exorcizar y absorber. A mí personalmente me pinta una sonrisa esa escena final en la que Satoru despierta de ese recuerdo de su pasado y ve a los estudiantes. En conclusión, Satoru Gojo es un muy buen personaje y Suguru Geto es un buen villano. No entiendo cómo hay gente que de verdad no le gusta el personaje. No quise alargar mucho el video, pero tenía ganas de hablar de este arco.